Vamos a revisar los sockets con Python. Un socket en programación es un túnel de comunicación que permite que dos aplicaciones intercambien mensajes y son la base del funcionamiento de los protocolos de Internet como HTTP, FTP y SMTP, entre otros. Cualquier aplicación que funcione en Internet o que funcione en una red de computadoras utiliza sockets, son la base para la programación en red y para la comunicación entre aplicaciones. Este mecanismo surgió en los 80s con el sistema operativo Unix en Berkeley para proveer una comunicación entre procesos que se encuentran ejecutándose en diferentes máquinas. Para que dos aplicaciones se comuniquen se requiere un servidor, que es la parte que escucha por peticiones, un cliente, que es quien inicia la conversación enviando peticiones y esperando respuestas, un canal de transmisión, que es el puerto de entrada al servidor y de salida para el cliente, y un protocolo, que son las reglas que seguirá la comunicación. Aquí tanto el cliente como el servidor deben tener ese mismo conjunto de reglas, si no, no se va a poder establecer comunicación entre estas aplicaciones. Así, con los sockets se pueden construir aplicaciones de tipo servidor, de tipo cliente o de tipo cliente-servidor, que haga algunas veces como cliente y otras como servidor según convenga. Hay dos tipos de comunicaciones entre aplicaciones. Puede ser local, cuando las aplicaciones están en la misma máquina, o remota, cuando las aplicaciones se ejecutan en diferentes máquinas. Los tipos de sockets los encontramos principalmente en dos tipos: el sock stream, que está asociado con el protocolo TCP y provee seguridad en la transmisión de datos y en la recepción de los mismos, y el sock diagram, que está asociado con el protocolo UDP y es para crear datagramas. La programación de sockets en Python depende de los objetos socket. Para crear un objeto de este tipo en Python se debe utilizar la función socket.socket. Por ejemplo, aquí vemos que creamos el objeto socket0 a raíz de utilizar esta función del socket. Tenemos que indicarle qué familia de socket, qué tipo de socket, y es opcional si vamos a utilizar algún protocolo. Dentro de los principales métodos, cuando estamos estableciendo una comunicación orientada a conexión, vamos a encontrar el bind, que enlaza una dirección IP y un puerto a un socket. O sea, digamos, se reserva para este socket esa dirección y ese puerto. El método listen, que configura y lanza un proceso que escucha en TCP. Y el accept, acepta la conexión de un cliente TCP esperando hasta que la conexión ocurre. Bien, vamos a revisar algunos ejemplos. Estos ejemplos provienen de este libro, de Learning Python Networking Second Edition, y lo podemos encontrar en esta dirección, en GitHub. Este es el primer ejercicio con sockets. Es un servidor, va a recibir un mensaje del cliente y le va a enviar un mensaje al cliente. Tenemos aquí la primera línea, que es nuestro intérprete. Después viene la biblioteca socket. Aquí es el host. Digamos, la dirección IP que se va a tomar está comentada. Yo le establecería 127.0.0.1 si quiero únicamente que accedan sockets locales. De otra manera lo puedo establecer como 0.0.0, que sería ya remoto. El puerto 12345 y el tamaño del buffer, que serían los bloques, de qué tamaño van a ser los bloques que se van a estar enviando y recibiendo. En la línea 10 me aparece un bloque wait. Un bloque wait permite, la ventaja de utilizarlo es que permite liberar recursos cuando termine el programa. Y aquí lo estoy utilizando para llamar la función socket. Se crea un socket de tipo red, de tipo TCP, el socket stream, y ese socket se le conoce como socket TCP. Mi objeto de tipo socket le voy a llamar socket TCP. Con este objeto socket TCP entonces se realiza el bind, o sea, se aparta esa dirección IP con el puerto, me hace la dirección del socket. Y es la que se va a establecer para que este servidor esté monitoreando por conexiones en esa dirección y en ese puerto. En la siguiente línea ya se lanza el listen, que estaría escuchando por conexiones. En la siguiente línea ya tenemos cuando se acepta una conexión. Esto va a ocurrir cuando finalmente llegue un cliente, pida conectarse y se acepte la conexión. Aquí entonces me va a devolver
dos objetos, uno de tipo conexión y otro de tipo dirección. Aquí voy a tener el socket al cual le voy a poder hacer lecturas y escrituras y la dirección que va a tener esta conexión. Con esta conexión, nuevamente el bloque with con conexión, entonces indico que ya se estableció la conexión en esta dirección y hay un ciclo. Se van a estar leyendo datos, o sea, se va a estar obteniendo datos, 1024 datos, que es el tamaño de mi buffer, bueno, 1024 bytes desde el socket. Una vez que se reciba que no hay datos, que ya no se envían más datos, este ciclo termina y me muestra los datos recibidos. Aquí el forma data decode UTF-8 se utiliza porque la información que se envía como bytes o como strings en UTF-8. Entonces, si no queremos que aparezca como UTF-8, pues hay que decodificarlo. Y aquí me va a aparecer el mensaje que me envió el cliente. En la siguiente voy a tener el envío de información al cliente. Ahora a través de ese socket donde previamente había hecho una lectura con regb, ahora voy a hacer un envío de información. Y este es un mensaje desde el servidor en formato UTF-8, ¿no? Para eso utilizo el bytes, esta función bytes, para enviarlo en ese formato. Vamos a revisar el cliente. El cliente entonces se va a conectar a esta dirección, en la 127.0.0.1, a este puerto, y el tamaño de su buffer va a ser de 1024. El mensaje es: hola mundo, este es mi primer mensaje. Y nuevamente crea el socket del mismo tipo, de tipo red, de tipo TCP, también le llama socket TCP, y él hace uso del método connect para poder conectarse al servidor a través de la dirección que establecimos, a través del puerto que establecimos. Y le envía el mensaje que tenemos aquí en la línea 10 en formato UTF-8. Después de enviarlo, va a quedarse escuchando porque digamos que este es el protocolo que sigue estos programitas. Envía un mensaje y después espera la respuesta y la muestra. Vamos a ver cómo se ve. Ahí lanzamos el servidor. Y lanzamos el cliente. Entonces el cliente envía su mensaje y lo vemos del lado del servidor, que se estableció la conexión desde esta dirección en este puerto. El servidor siempre está escuchando en el puerto 12345. Cuando llega el cliente y hace la conexión y se acepta, se utiliza otro puerto para comunicarse con ese cliente y él se queda en el otro puerto escuchando por nuevas conexiones. Entonces aquí ya indica que se recibieron datos. Este es el mensaje que envió el cliente. El cliente lo envió: hola mundo, este es mi primer mensaje. Y después de esto, el servidor le envía un mensaje. Y aquí lo muestra el cliente, el mensaje desde el servidor. Vamos a ver una ligera variante a este programita. Aquí en TCP Server 2, lo que vamos a tener es un ciclo. O sea, en cuanto termina el programa, el servidor también ya terminó lo que estaba realizando. Aquí vamos a dejar en un ciclo al servidor. Aquí la diferencia con este de acá es que aquí tenemos un ciclo. Un ciclo infinito. Va a estar constantemente aceptando las conexiones que lleguen. Se va a quedar escuchando constantemente este servidor. Y aquí tenemos un cliente que es idéntico, nada más que va a tardar más tiempo en hacer sus peticiones. Aquí, para poder hacer el sleep, requiero el import time. Y vamos a verlo. Aquí arriba voy a lanzar el servidor y aquí voy a lanzar múltiples clientes. Se lanza el servidor y vamos a lanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clientes. Empieza a atenderlos de manera secuencial porque es solamente un hilo de ejecución. Las conexiones que van llegando las encola y bueno, las va atendiendo de manera secuencial. Esto
pues bueno, funciona de esta forma. Si quisiéramos hacerlo de forma concurrente, pues bueno, habría que separar estas funciones de aceptar conexión, pues bueno, hacerlas que se estén ejecutando a través de hilos. El detalle de esto es que la sincronización de hilos es compleja y bueno, hay otra manera de hacerlo y lo vamos a revisar con un selector. Bien, vamos a ver sockets con UDP. Aquí nuevamente mi intérprete en la biblioteca socket y sys. El sys es para poder detectar el sistema operativo. Y bueno, aquí mi servidor va a permitir conexiones remotas en el puerto 12345 y un buffer un poco más grande de 4096. Aquí creamos el socket de tipo UDP. Va a ser el socket server de tipo red y bueno, ya va a ser datagramas, entonces se utiliza UDP. Se hace el bind, la dirección IP que establecimos y el puerto. Y va a estar en un ciclo, mostrando que espera un cliente y cuando reciba datos a través de su socket, pues bueno, los va a guardar en datos y el address. Como vemos aquí no hay ni listen ni la función connect. O sea, simplemente se lanza, está en el puerto, en la dirección que se le estableció al servidor y va a estar contestando a quien llegue. A quien le haga una petición le va a contestar. Los datos que se reciban, pues bueno, les va a hacer un strip. El strip es una función que va a quitar todos los espacios en blanco al inicio y al final. Y después va a mostrar un mensajito que dice, bueno, estos datos recibidos desde esta dirección, de este socket, y va a mostrar el mensaje, ¿no? Hace el decode del UTF-8. Va a intentar crear una respuesta, hace un try del response con un saludo. Aquí va a ir el sistema operativo desde el cual te estés conectando y si no, bueno, va a lanzar una excepción. Y este response, que es el saludo hola sistema operativo, terminando esta sección del try, lo va a imprimir, lo va a mostrar en pantalla y lo va a enviar al socket que se conectó con él. Vamos a ver el apartado del cliente, el import socket, la dirección donde me voy a conectar, es el mismo puerto, el mismo tamaño de buffer, la dirección dada por la IP que establecí y el puerto. Se crea el socket de tipo UDP, hasta aquí es igual, le llamo socket cliente y va a estar en un ciclo. Va a estar pidiendo un mensaje hasta que proporcionemos la palabra salir. En ese momento termina el ciclo y va a estar enviando a través del socket cliente, que va a estar en contacto con el servidor, va a estar enviando el mensaje que le dimos y va a proporcionar su dirección. Y va a estar obteniendo la respuesta del socket cliente dado por el response y la dirección. Y va a mostrar qué cosa hay en ese response. Vamos a revisarlo. Se lanza el server y se lanza el cliente. Entonces el server está en su ciclo, va a estar respondiendo a lo que sea que envíe el cliente y el cliente también está aquí en un ciclo. Y estoy viendo cómo del lado del servidor, pues bueno, se reciben los mensajes hola servidor y la respuesta siempre es hi Linux, que sería hola y el sistema operativo que estoy utilizando, y así estaría hasta que le dé exit. Y pues bueno, se queda como el servidor anterior esperando nuevas conexiones. Nueva conexión. Vamos a hacer un servidor que sea capaz de manejar múltiples clientes que se conectan de forma concurrente. Para eso vamos a utilizar el componente selectors de Python. Este nos va a facilitar la administración de esta concurrencia. Bien, entonces tengo mi intérprete, la biblioteca socket, selectors y types para poder crear objetos de forma dinámica. Aquí, entonces, la dirección va a ser el servidor local y el puerto 12345. Aquí hay dos funciones importantes, vamos a revisarlas al final. Vámonos al programa principal. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro selector, que va a ser donde vamos a ir agregando los sockets que se van a ir creando, y este va a ser el que va a administrar a quien le da el control.
de la ejecución. Bien, entonces aquí creamos un socket de tipo red, de tipo TCP y le llamamos LSOC. Hacemos el bind al host y al puerto indicado y se queda escuchando por peticiones. Y se muestra un letrerito escuchando en la dirección y el puerto. Aquí en la línea 40 se establece el set blocking como falso. Los sockets que creamos de TCP anteriormente eran sockets síncronos, sockets que eran bloqueantes. Cuando llegaba un nuevo cliente, pues bueno, se esperaba hasta que terminaba el otro y de alguna forma era secuencial. Ahora no va a ser secuencial, va a ser asíncrono y bueno, esto va a ser lo que va a permitir que se pueda ejecutar de forma concurrente. En esta siguiente instrucción registramos al socket, a este socket que esté escuchando por peticiones, al socket principal de mi servidor. Con un solo evento va a estar monitoreando lecturas. Este socket va a estar escuchando por peticiones y bueno, no tiene datos asociados. Esto se va al selector y va a estar siendo monitoreado a través de este evento, del evento lectura. Después de eso hay un ciclo, el ciclo que manejan estos programas de tipo servidor que para que estén trabajando todo el tiempo. Y bueno, va a revisar los eventos que pudieron haber ocurrido de acuerdo al objeto que registramos, de acuerdo a este socket del servidor. Sin un timeout, o sea, no importa cuánto tiempo pase, pues no se va a activar el timeout. Y aquí, para los eventos que recuperó, vamos a tener el objeto key y el objeto mask. El objeto key va a tener información acerca del objeto que se está monitoreando, además de datos asociados a ese objeto. Y mask nos va a indicar el evento que está disponible. Aquí, pues bueno, hasta este punto nada más registramos lectura y pues bueno, aquí vamos a ver si está o no disponible la lectura. En la siguiente línea estamos viendo si existen datos en key, si existen datos asociados. Si no hay ningún dato asociado, quiere decir que este socket, que este evento tiene que ver con un socket que apenas va llegando, con un socket que apenas está haciendo una petición y no ha enviado absolutamente nada, por eso no hay datos. Entonces nos vamos a la función que habíamos definido como acceptWrapper, que sería la parte de aceptar la conexión del cliente. Y bueno, aquí mandamos el file object del key. Este file object, dado que estamos en este punto de ejecución donde no hay datos, es el socket que habíamos creado para escuchar. Vamos a enviar este socket. Aquí entonces se recibe el socket, se establece que se acepta la conexión, porque sabemos que estamos ahí porque un cliente nos hizo una petición, y vamos a obtener esta conexión que va a ser el socket del cliente en la dirección con la cual nos vamos a comunicar con el cliente, y vamos a mostrar que la conexión fue aceptada en la dirección de ese socket. Nuevamente establecemos que la conexión pues no va a ser bloqueante, y vamos a crear este objeto de tipo data con esta función type simple namespace. Bueno, vamos a tener este objeto de tipo data, va a tener una dirección, va a tener un inv y un outv, que sería lo que se va a leer y lo que va a entrar del socket y lo que va a salir del socket. Esta v indica que lo que aquí va a haber van a ser bytes, pero como es información entrante y saliente del socket, se tiene que manejar en formato bytes. En esta siguiente instrucción, pues bueno, vamos a crear eventos, vamos a indicar qué eventos va a estar monitoreando el selector. Se van a estar monitoreando de lectura y de escritura, ambos, y se va a registrar así. Se registra entonces el socket, este socket que ya es del cliente, los eventos de lectura y escritura, y bueno, los datos, el objeto datos que establecimos aquí, donde va a tener la dirección y datos de entrada y datos de salida. Esta es, digamos, la parte de cuando se acepta la conexión del lado del cliente. Si seguimos aquí en este ciclo, cada vez que llegue un nuevo cliente se va a hacer esta parte de aceptar
la conexión de ese cliente. Si eventualmente veo que sí hay datos, quiere decir que ya no es un evento asociado al socket que está escuchando por ambas conexiones, sino ya es un evento asociado al socket del cliente que está enviando información. Ya habría información. Entonces nos iríamos a esta función del service connection, que sería como atender la conexión ya existente. Aquí entonces en la conexión ya existente tengo el key y tengo el masks. El key me va a dar información acerca del objeto que está monitoreando el selector, y el mask me da información sobre el evento que está ocurriendo. Entonces aquí en SOC obtengo el objeto que tiene que ver que en ese momento le dio el control el selector. Data, pues bueno, tendría los datos asociados a este objeto, ese data que creamos que va a estar acompañando al socket. Y aquí veo un if. El mask entonces me dice qué evento está ocurriendo. Aquí estaría ocurriendo, si este if es verdadero, al hacer esta operación de bits me daría un número diferente a 0. Lo que querría decir que está disponible el evento de lectura. Entonces, si está disponible el evento de lectura para este socket, se leen los datos. Se leen 1024 datos desde ese socket del cliente y se guarda en esta variable repdata. Si entonces hay datos en repdata, se almacenan en el objeto data, en el que habíamos creado previamente, que va a tener datos entrantes y salientes asociados al socket. Se van a estar concatenando. Si no es así, si este no tiene datos asociados, entonces pues ya se va a cerrar el socket, ¿no? Ya ese cliente no está dando información. Entonces se saca del selector a ese socket para ya no estar monitoreando este socket, los eventos que tenga asociados, y se cierra el socket. Si está activo el evento de escritura, entonces puedo escribirle datos a ese socket del cliente. Y lo que vamos a hacer es enviar el data out B. El data out B es la misma información que me envía el cliente. O sea, el cliente envía información y el servidor se la va a devolver. Es lo que se está haciendo. Se reciben múltiples conexiones de diferentes clientes, envían información los clientes y el servidor les va a hacer un eco de la información que recibieron. Aquí lo vemos en la línea 23, se leen los datos y se guarda en out B. Y este data out B es lo mismo que se le va a enviar al cliente, ¿no? Entonces aquí enviando el data out B a esta dirección. Esto solamente es un print, es un letrerito que va a salir. Y aquí es donde efectivamente se está escribiendo al socket del cliente socksend el data out B. Esta última línea es para vaciar lo que había en data out B, ¿no? Y ya no volver a entrar aquí y estar enviando constantemente esto. Bien. Entonces, aquí se va a estar en este ciclo. Pueden estar llegando múltiples conexiones. Se van a estar atendiendo con el wrapper. Cuando ocurra otro evento, pues vamos a saber de qué socket es. Eso lo administra el selector y se le atiende en este service connection. Y así quedaría el servidor. Vamos a revisar la parte del cliente. Nuevamente utilizamos socket, selector, types, es el mismo host, el mismo puerto. Y aquí ya manejamos número de conexiones. Este programa cliente puede crear múltiples conexiones. Aquí vamos a indicar que son 2. Y cada conexión va a enviar 2 mensajes. Este primer mensaje y este segundo mensaje. Recordamos que la B es porque se van a estar enviando en formato bytes. Entonces nuevamente vamos al programa principal. Aquí se crea el selector, se lanzan las conexiones con el start connection, host, port y número de conexiones. Vamos a ver la función start connections. Aquí en start connections entonces establecemos la dirección del servidor
al cual nos vamos a conectar como el host y el puerto, y vamos a hacer un for para la cantidad de conexiones que se indiquen. Aquí se manda un letrerito que es iniciando conexión, número de conexión hacia el servidor. Se crea un socket no bloqueante y se hace el connect. Aquí la diferencia de este connect-x con el connect que usamos en el primer ejemplo es que este, en vez de lanzar una excepción si ocurre un error, va a enviar un mensaje de error si esto ocurre. Entonces se hace el connect, se establecen eventos de lectura y escritura y nuevamente hay un data. Este data va a tener el número de conexión, el tamaño total de los mensajes, o sea, como aquí el protocolo es que el cliente envía mensajes y el servidor responde con el mismo mensaje, pues bueno, aquí vamos a calcular de qué tamaño es lo que me va a responder el servidor para que ese sea mi criterio de determinar la conexión, de que ya no se va a recibir más información. Aquí entonces, bueno, aquí voy a tener el tamaño del mensaje, del mensaje que espero que me respondan. Aquí el rec total sería lo que me han enviado hasta el momento, la lista de mensajes que se van a estar enviando en un inicio, y bueno, el out B, que sería el apartado que utilizamos para enviárselo al socket. Se registra el socket con el objeto socket, los eventos y el data, ¿no? El data entonces es todo esto. Esto se va a volver a hacer para cada conexión que indique. Se va a crear un nuevo socket. Si aquí se indicaran 10 conexiones, pues bueno, 10 veces se construye esto y 10 sockets se añaden al selector. Bien. Entonces, después de hacer eso, de crear las conexiones, se hace un ciclo. Un while true en el cual, si tengo datos en el selector, voy a obtener los eventos asociados de ese selector y para cada key mask de estos eventos voy a atender la conexión en el service connection. En el service connection, entonces aquí tengo el key, que es donde voy a tener el objeto del socket, y el mask, que es el evento que está disponible. Aquí está el socket, aquí están los datos que también obtengo del key. Y entonces, si está disponible la lectura, se hace una lectura. Y aquí, si hay datos, entonces me dice recibido y muestra que se recibió desde la conexión. Y añado, bueno, le incremento la longitud de los datos recibidos al rep total. Esto porque cuando haya alcanzado el límite de lo que se supone que debo recibir, ya debo determinar la conexión. Aquí, si no tengo datos recibidos o si ya alcancé el total de lo que debí de haber recibido, se va a cerrar la conexión. El cliente va a cerrar la conexión, va a sacar del selector, va a hacer un onRegister del socket, del objeto que tenía, y cierra el socket. Si está disponible el evento de escritura, si no hay datos en el out B, entonces, y hay mensajes, pues entonces de los mensajes hace un pop. Recordemos que los mensajes que tenemos asociados en un inicio están aquí y ya después se mandan a este data. Aquí tenemos dos mensajes, entonces va a sacar uno y lo va a agregar al data out B. Si el data out B tiene datos, entonces me muestra que lo envía, a qué conexión, y hace el send del socket para enviarlo. Esta instrucción de data out B send es para vaciar el data out B una vez que ya lo envíe en el socket, a fin de no estar retransmitiendo. Y bien, así va a estar el cliente recibiendo mensajes, enviando mensajes, y a través de múltiples conexiones, y todo administrado por el selector. Eventualmente, todos los sockets van a terminar de recibir el total de datos que estaban esperando, van a dejar de estar registrados y se van a cerrar. Cuando ya no haya ningún socket en el selector, aquí este selector getMap me va a dar un falso. Entonces va a hacer un break y el cliente va a terminar.
Vamos a revisarlo. Aquí está el server, me dice dónde está escuchando y el cliente. Entonces vamos a ver de este lado. Estamos manejando las dos conexiones, entonces conexión aceptada, está escuchando en este puerto y con el cliente se va a comunicar a esta dirección, a este puerto. La otra conexión es de esta dirección a este otro puerto. Y entonces el servidor dice, bueno, enviando primer mensaje A, son lo que va respondiendo, enviando segundo mensaje A, aquí es el mismo cliente, es el mismo puerto. Después enviando primer mensaje y segundo mensaje, aquí los juntó y se los envía. Entonces, como ya terminó de enviar, va cerrando las conexiones. Del lado del cliente vemos que inicia la conexión al servidor, al puerto 12345, 12345, y envía el primer mensaje de su conexión 1, primer mensaje de su conexión 2, luego segundo mensaje de su conexión 1, segundo mensaje de su conexión 2, recibe el primer mensaje desde conexión 1, recibe el segundo mensaje desde conexión 2, ya no tiene que recibir más, entonces cierra la conexión. Después recibe el primer y segundo mensaje en un solo bloque desde conexión 2 y pues bueno, ya recibió todo lo que debía recibir la conexión 2 y cierra la conexión. Bien. Entonces, de tarea, revisen esta parte del selector, pruébenlo y modifíquenlo para que reciba. Vamos a ponerlo en grande. Modificar el selector, en vez de que devuelva mensajes, que devuelva resultados de operaciones aritméticas. O sea, ahí en la información que se le envía, no nada más hagan el eco de los mensajes, sino que envíen datos aritméticos para que el servidor haga alguna operación. Pudieran darle dos números separados por coma, puede ser algo sencillo. Y esos dos números, pues bueno, que les aplique algún operador de suma o multiplicación y lo devuelva. Y bueno, que el cliente termine. Ahí, pues bueno, tienen que meterse un poco al código y ver cuál va a ser la condición para cerrar la conexión. Y eso es todo.